sobre costes fijos y costes variables. El supuesto parte de que una empresa, Nvidia, obtiene a partir de su ERP los siguientes costes anuales: alquiler del local 90.000, consumo eléctrico 12.550, gasto personal administrativo 105.678, gastos de personal de producción 210.967 euros, asesoramiento fiscal, legal y contable 14.945 y el coste unitario medio de los productos fabricados 135 euros la unidad. Como fabrican, es una empresa industrial. Vale, el apartado A nos dice que calculemos los costes totales fijos y variables de la empresa sabiendo que la producción total del año han sido 23.905 unidades. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué gastos de aquí son fijos y qué gastos son variables. ¿Qué hago? Lo primero es que me voy al Excel que tenéis compartido con el profesor y creamos la pestaña Actividad 9. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar esta tabla aquí. Alquiler del local, 90.000 euros. Consumo eléctrico, 12.550. Gasto personal administrativo, gasto de personal administrativo son 105.678. Gastos de personal de producción, 210.967. Asesoramiento fiscal, legal. No os preocupéis que está cortado, pero ahora os diré cómo se arregla esto. 14.945 euros. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué se corta? Se corta pues porque aquí hay una palabra o varias palabras largas y en la celda a continuación escribo. Entonces, claro, para que se vea lo siguiente, pues esto se oculta, responde. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos estas dos columnas y en medio clicamos dos veces y automáticamente nos lo ajusta. Acordaros esto también de cambiarlo siempre, ¿vale? En este caso sería moneda, ¿no? Es una moneda y nos pone dos decimales, o si queréis le quitamos decimales, ¿vale? Muy bien. Entonces, lo primero, ¿qué es gasto fijo y qué es gasto variable? El coste unitario medio de los productos fabricados es obvio que es un gasto variable porque es por unidad, ¿no? De momento ahora no lo estoy considerando. Entonces, ¿qué es gasto fijo? Pues lo pongo aquí al lado. Tipo de gasto. El alquiler es fijo. Sí o sí, se produzca o no se produzca, yo tengo que pagar al casero. Consumo eléctrico. En este caso es una empresa industrial. Normalmente en las empresas industriales el gasto eléctrico va asociado a la producción. ¿Por qué? Pues porque cuanto más máquinas están en funcionamiento, mayor es el gasto eléctrico. Sin embargo, aquí no nos están diciendo nada de que esté asociado a máquinas, simplemente hay un consumo eléctrico. Pues en este caso lo vamos a determinar como fijo, pero ya os digo que si en un enunciado os dijesen que el gasto eléctrico asociado a la maquinaria, entonces sería variable. Si no nos dicen nada, es un fijo. Gasto administrativo del personal administrativo también es un fijo, porque se produzca, por ejemplo, una unidad o se produzcan 100.000, el personal administrativo es el mismo y hay que pagarle las nóminas. Gasto de producción. Los gastos de producción, los gastos de personal de producción son gastos variables. ¿Por qué? Porque si necesitamos producir más, necesitaremos contratar a más gente. Sin embargo, si necesitamos producir menos, contrataremos a menos gente. Y el asesoramiento fiscal, legal, etcétera, contable, esto es un gasto fijo porque digamos que es una cuota. Todas las empresas tienen una asesoría que les va pues asesorando, aconsejando sobre ciertos temas puntuales o tramitando cierta información, cierta documentación de aduanas y demás.
Muy bien, pues ya tenemos separado entre gastos fijos y gastos variables. Entonces, el apartado A nos está diciendo que calculemos los costes fijos totales y los costes variables totales, sabiendo que se ha producido 23.905 unidades. Costes fijos. Costes fijos totales. Bueno, pues tenemos el alquiler, ¿no? Pues lo copiamos y lo pegamos ahí. El consumo eléctrico. Lo copiamos y lo pegamos aquí. El personal administrativo. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Aquí me lo ha copiado mal, ¿eh? Ojo con esto. Cuidado cuando copiéis. Vale. El asesoramiento fiscal legal. Vale. Pues si sumamos el rango de este rango, ya tenemos claro que los costes, a mí siempre me gusta señalar, marcar, destacar el resultado. Los costes fijos totales son, podemos poner incluso aquí, son 223.173 euros. Y ahora, ¿cuáles son los costes variables? Pues los costes variables nos está diciendo el enunciado que cada unidad tiene un coste de 135 euros. Pues si cada unidad tiene un coste de 135 euros, lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos coste unidad, coste por unidad, 135 euros. Lo ponemos en moneda. Unidades producidas, 23.905. Esto es en miles. Deberíamos de ponerle el punto de miles. Esto es importante, ¿eh? ¿Veis? Lo que hago es número y aquí más formato de números y luego usar separador de miles. Esto es importante. Seleccionamos la celda y una vez seleccionada ya nos aparece. Vale. Entonces, el total de lo que me cuesta producir 23.905 unidades es las 135, que es los 135 euros, que es el coste por una unidad, por las unidades vendidas. Es decir, ¿veis? Cuando se queda así, simplemente seleccionamos y doble clic. El coste total de estas unidades es su coste unitario multiplicado por las unidades producidas. Es este. Lo que pasa es que aquí además tenemos los gastos de producción, los gastos de personal de producción, que también habíamos dicho que es un gasto variable en este caso. Por lo tanto, el coste variable, los costes variables totales, ¿vale? Esto será igual a ¿qué? Al coste total de producción más, en este caso, el gasto de personal de producción. Es decir, será igual a esto más esto. Y aquí tenemos el dato, el resultado. Ya tenemos el apartado A hecho. Vámonos al apartado B. El apartado B nos pide que hagamos una gráfica y nos da las unidades producidas por año. Muy bien. Pues entonces, lo que primero que tenemos que hacer es, creamos el apartado, es representación
gráfica, costes variables y fijos. Nos está diciendo que años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Unidades producidas: 11.865, 14.950, 19.000, 21.800, 23.905. Ya sabéis, seleccionamos, nos vamos a número, y le ponemos sin decimales, son unidades. Entonces, lo primero es que vamos a sacar lo que nos cuesta producir estas unidades. Como yo sé que el coste por unidad es de 135, el coste total de producción de estas unidades serán las unidades que he producido en el 2020 más, perdón, por los 135 euros. Las unidades que he producido en el 2021 por 135 euros. Las unidades que he producido en el 2022 por 135 euros. Las unidades que he producido en el 2023 por 135 euros. Las unidades que he producido en el 2024 por 135 euros. Una vez que tengo los costes totales de producción por año, tengo que calcular el coste variable total. El coste variable total es el coste de producción más los gastos de producción. ¿Os acordáis lo que acabo de hacer, ¿no? En el ejercicio anterior? Los costes totales de producción más los gastos de producción, ¿no? El apartado nos está diciendo que los gastos de producción, los gastos de personal de producción, son constantes en el tiempo. Es decir, nos está diciendo que los gastos no han variado en el tiempo. Entonces, para el año 2020, los gastos de personal serán de producción 210.967. Para el año 2021, los mismos. ¿Ves? Me lo traigo aquí con el signo igual. Yo me puedo traer el valor que quiera. Siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Y ahora sí, los gastos totales variables, ¿no? Los costes totales variables para el año 2020 serán el coste total de producción de las unidades más los gastos de personal de producción. Para el año 2021, los costes total de producción más los gastos de personal de producción. Y así sucesivamente. Puedo arrastrar la fórmula. Si selecciono aquí, la arrastro. Y si no, voy uno a uno. Si no os aclaráis, los costes totales de producción más los gastos fijos, etc. Muy bien, pues entonces, la representación gráfica. En la representación gráfica, al final, ¿qué queremos representar? Queremos representar que para estos años tenemos unos costes variables que son estos. Y un coste fijo que son los 223.000 euros. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Y es que nunca hagáis una gráfica a partir de tablas de cálculo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que vamos a crear aquí abajo una zona para indicar los datos a partir de los cuales realizaremos la gráfica. Es decir, tenemos los años. Control C, Control V, porque no está formulado. Aquí no puedo hacer Control C, Control V. ¿Por qué? Pues porque si hago Control C, Control V, me arrastra las fórmulas y me da cosas raras, ¿veis? No son los mismos datos. Lo que tendría que hacer es traerme los datos. Pues por ejemplo, con el igual, ¿veis? Me voy trayendo los datos. Eso sí que puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Veis? Puedo arrastrar. Si arrastro me traigo los datos, ¿vale? Y los costes variables también.
Los costes fijos, perdón, también. Costes fijos. Hemos dicho que es este en todos los años. Muy bien. Ahora ya podemos hacer la gráfica. Una última recomendación. Excel va a entender que estos datos es una serie. Es decir, Excel representa series de datos. Imaginémonos un gráfico. Mirad, si yo ahora hago insertar un gráfico de líneas, por ejemplo este, lo que está entendiendo es que aquí hay tres series de datos. Los costes fijos, que sería esta verde, los costes variables totales, que sería esta naranja, y el año, los años, ¿veis? Pasa que lo pone aquí, está pegado al eje de las X. Está considerando, Excel no sabe que son años, Excel piensa que son datos a representar. Entonces, para evitar eso, yo lo que siempre hago es que le transformo este número en un dato alfanumérico, es decir, incluyo delante la A de año, y así ahora ya sé que va a entender que es texto. Elimino este gráfico y lo vuelvo a crear. Selecciono, insertar, me voy a gráfico de líneas. Veis que aquí no se marcan los puntos y aquí se marcan los puntos. Es mejor tener líneas con marcadores. ¿Veis? Ahora ya ha entendido que los años no es un número, sino que es el valor de la X, del eje de X. Y ya tenemos la representación. Finalmente, todo gráfico debe tener un título en mayúsculas. Esto es la representación. Costes fijos y variables de Nvidia, que era la empresa, entre 2020 y 2024. Sé que es un poco largo el título, pero es la realidad. Y ya está, ya tendríamos el ejercicio resuelto. Es decir, tenemos tanto el B, que sería representar las unidades producidas, el coste de las unidades producidas, como el B, los gastos fijos, porque tenemos los gastos fijos, los costes fijos representados y los costes variables también. Y esto es el ejercicio.